Bueno, ya de regreso a temas locales aquí en la Ciudad de México. Fíjese que clases magistrales e intervenciones escénicas son parte de la iniciativa a la que convoca el Museo Universitario del Chopo y el Laboratorio Escénico Danza Teatro Cultural Variaciones Butó 2018. Para conocer los detalles de esta convocatoria recibimos aquí en el estudio a María Teresa Carlos. Ella es coordinadora del proyecto Variaciones Butó 2018. Bienvenida. Muy buenos días, Teresa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas Bueno, gracias. pues para que nuestro auditorio conozca más de este proyecto y sepa de qué va, me gustaría que comiences platicándonos y explicándonos qué es el Butó. Ajá. La danza Butó es una propuesta de danza contemporánea japonesa que surge después de la Segunda Guerra Mundial y es una propuesta pues que realmente ha llegado como a México y a muchísimas partes del mundo. Una propuesta que promueve la danza auténtica como una forma de expresión sin importar nacionalidades, ¿no? Sino simplemente desde la expresión como auténtica del cuerpo. ¿Y de qué va la convocatoria? ¿Para quién está abierta esta convocatoria? Así es. Pues mira, esta es la segunda convocatoria, es una convocatoria a nivel nacional que estamos promoviendo la compañía a la que pertenezco, que es Danza Teatro Ritual y el Museo del Chopo. Está dirigido a creadores escénicos mexicanos y o extranjeros con una residencia mínima de 3 años, por lo menos aquí en México, y con el objetivo de poder visibilizar su propuesta escénica y una propuesta escénica que esté basada o influenciada por el Butó, pero no necesariamente que sea Butó por completo, ¿no? Sino que estamos tratando de ver de qué manera el Butó ha impregnado también la escena contemporánea en México. ¿No? Porque es claro, parte de una evolución, me imagino. Así es. Teresa, a partir del 6 de junio es cuando ustedes reciben a los interesados. ¿Qué requisitos piden? Así es. Pues mira, en realidad es una convocatoria que es mejor que la chequen en la página del Chopo, que es www.chopo.unam.mx, o en nuestro Facebook de Laboratorio Escénico. Lo que pedimos es que sea una obra inédita, sean mínimo 7 minutos, máximo 10 minutos. Es solamente para solistas. Okay. Bueno, pues todas las bases están más especificadas en la convocatoria que pueden checar en las redes sociales, ¿no? ¿Quién es el jurado? ¿Cómo se va a elegir el ganador? Y digamos, ¿cuál es el premio, por así decir, para el Claro, sí, bueno, en realidad esta convocatoria parte más como es una especie de encuentro en donde justamente los seleccionados, que serán 5, pues tendrán la posibilidad de participar o de colaborar más bien con artistas cuya trayectoria ya es consolidada en el medio dancístico y está integrada justo por clases magistrales y funciones e instalaciones escénicas que tenemos con los artistas invitados que también van a ser los jurados, y entonces está Gabriela Medina, está una compañía de danza Butó de Guadalajara, Ansar Danza, está Tania Solomonov, está Isabel Beteta, Carlos Cruz. Y bueno. Teresa, para saber si te entendimos bien, además de invitar a los creadores que están viéndonos, durante esos días de convocatoria también hay actividades extras. Así es. Directamente en el museo. Así es. Okay. Eso es muy importante recalcar, o sea, no solamente es la convocatoria, sino del 6 al 10 de junio en el Museo del Chopo vamos a tener clases magistrales que además son gratuitas, a las cuales también está abierto hacia el público en general, por eso la invitación. Tenemos funciones de danza justo con los artistas invitados. Tenemos también al final los seleccionados Butó van a tener su propia función donde presentarán su trabajo. Tenemos un conversatorio y una conferencia por confirmar también en Teresa, los que participaron el año pasado, esta es la segunda ocasión que lo hacen, ¿pueden volverse a inscribir? En esta ocasión no, pero sí, por ejemplo, Carlos Cruz fue seleccionado de la convocatoria anterior y en esta ocasión está como invitado para que él nos haga ahora una propuesta de, bueno, forme parte de las actividades. Porque fue el ganador el año pasado. Exactamente, sí. Pues Teresa, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana aquí en el estudio de 21 Noticias. Y bueno, pues ya lo tiene ahí usted, la convocatoria, si le interesa el Butó a los creadores y usted creador, pues ahí tiene esta convocatoria para el Museo del Chopo.